Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia mecánica de sólidos. En esta ocasión vamos a empezar el estudio del capítulo 3, en el que vamos a estudiar los desplazamientos y las deformaciones que se desarrollan en un punto que se encuentra al interior del sólido. Recordemos que estamos estudiando siempre puntos que están al interior del sólido, para tener en cuenta en los siguientes capítulos en el que vamos a seguir abordando tanto los esfuerzos como los desplazamientos y las deformaciones. Entonces, para iniciar el estudio de este capítulo, vamos a empezar con la aclaración de dos grandes conceptos que debemos tener en cuenta, porque estos conceptos constituyen la base de lo que vamos a ver en todo el capítulo 3 y lo que vamos a manejar en los siguientes capítulos. Entonces, el primer concepto que se debe aclarar es el concepto de deformación. La deformación, como nosotros estamos trabajando en el campo de la mecánica de los sólidos, entonces vamos a relacionar la deformación con el cambio de la forma de un sólido, simplemente. Entonces, la deformación se genera cuando al someter un sólido a una fuerza, ya sea puntual o distribuida, en su superficie, entonces se genera un esfuerzo al interior del sólido. Recordemos que los esfuerzos se generan cuando yo le aplico una fuerza al, al sólido, una fuerza externa, y entonces esta fuerza al generar un esfuerzo al interior del sólido provoca una distorsión en la forma que tiene el sólido. Entonces aquí vemos un rectángulo que está apoyado en uno de sus lados en una superficie y entonces al aplicársele una fuerza, en este caso puntual, en uno de sus lados, entonces el sólido va a pasar de esta forma que está punteada, que es nuestra forma inicial, a una forma deformada, en la que esta deformación ya la vamos, estas fórmulas que nos definen estas deformaciones, ya las vamos a estudiar más adelante. Ahora, como nosotros estamos en el régimen de las pequeñas deformaciones, entonces vamos a trabajar, en el caso de la deformación, vamos a trabajar también en estas pequeñas deformaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos cualquier tipo de deformación, las formulaciones cambian entre pequeñas deformaciones y grandes deformaciones. Estas pequeñas deformaciones son propias de la teoría de la elasticidad. Y como en mecánica de sólidos se maneja la teoría de la elasticidad, la formulación de esta teoría, entonces en consecuencia vamos a trabajar con las pequeñas deformaciones. Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza en un sólido, podemos tener tres tipos de deformación. Y esto también depende de nosotros cómo le apliquemos la fuerza en algunos casos o del material. Entonces, existe la deformación elástica o reversible. Esta es la deformación en la que si nosotros tenemos un sólido y nosotros le aplicamos una fuerza y este sólido se nos deforma, al retirar la fuerza, el sólido recupera la forma inicial que tenía antes de aplicársele esa fuerza, la recupera totalmente. Ahora, en la deformación plástica o la deformación irreversible es aquella en la que nosotros teniendo nuestro sólido, al aplicarle una fuerza, se deforma y al retirar esta fuerza el sólido no es capaz de alcanzar la forma inicial que tenía. Entonces, esto generalmente se genera por incrementos de carga externa que sobrepasan ciertos límites, incrementos en la temperatura, dilataciones, etc. Y otro tipo de deformación que no lo vamos a ver en este curso son las deformaciones viscoelásticas. Estas deformaciones dependen de la velocidad con la que yo le imprima la fuerza al sólido. O también se puede dar el caso en el que sin tener fuerzas externas el sólido se empieza a deformar. Este caso se da cuando tenemos por lo menos la acción de dilataciones térmicas, cambios de temperatura bruscos que hacen que se desarrollen algunos esfuerzos internos en la estructura que hacen que se deforme de manera viscoelástica. Pero esto no constituye el campo de estudio de esta materia. En esta materia vamos a
tratar eh, con las deformaciones elásticas y una parte de las deformaciones plásticas, pero no todo el mundo de las deformaciones plásticas, pues nosotros estamos trabajando es con la teoría de la elasticidad. Entonces solamente nos vamos a referir a ella en algunos aspectos. Y el otro grande concepto que tenemos que aclarar es el concepto de desplazamiento. Entonces, el desplazamiento involucra dos cosas. El cambio de forma o lo que nosotros ya definimos como la deformación y un cambio de posición al que denominamos la traslación o la rotación. Sabemos que la traslación es el cambio, el, el cambio de posición o el movimiento sin experimentar ninguna deformación y la rotación es el giro del mismo sólido sin experimentar deformación. Entonces tenemos que cuando se desarrolla el desplazamiento se tienen dos elementos, la deformación y la traslación o rotación. Si nosotros tenemos eh, la deformación no nos implica un cambio de posición. La deformación solamente nos implica el cambio de la forma del sólido. En cambio, el desplazamiento siempre involucra un cambio de posición. Entonces, en el caso de que nosotros solamente estemos tratando de un cambio de forma, estamos hablando de la deformación. En cambio, si nosotros estamos hablando de desplazamientos, siempre vamos a involucrar el cambio de posición y el cambio de la forma en el caso en el que estemos hablando de desplazamiento, eh, solamente así desplazamiento. Ahora, cuando tenemos únicamente un cambio de posición, o sea, solamente tenemos una traslación o una rotación, el desplazamiento se denomina un desplazamiento de cuerpo rígido. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de desplazamiento de cuerpo rígido, esta deformación en esta formulita se nos vuelve cero. Entonces es como si nosotros dejáramos nuestro cuerpo rígido y solamente lo cambiáramos de posición, lo trasladáramos de un lugar a otro o lo rotáramos en su misma posición o hiciéramos las dos acciones, traslación y rotación, pero sin deformarlo. Entonces hay que tener en cuenta esto. Cuando hablamos de deformación, solamente estamos hablando del cambio de la forma. Y cuando estamos hablando de desplazamiento, vamos a hablar del cambio de la posición y posiblemente también del cambio de la forma, dependiendo de cómo tengamos nuestro desplazamiento definido. Con estos dos conceptos en mente, vamos a entrar entonces en el estudio de la sección 3.1 del libro, en el que vamos a definir los desplazamientos. Recordemos que es un desplazamiento, entonces vamos a definir estos desplazamientos como un campo vectorial. Entonces vamos a localizar un punto A en el que en el espacio R3, o sea, es decir, en nuestro espacio en 3 dimensiones, y este punto A va a tener una posición X, Y, Z en este espacio. Y entonces este se puede mover en cualquier dirección o que nos las dará cada uno de los ejes, y esta forma en la que se mueve ese punto va a estar determinada por unas funciones continuas. Recordemos que estamos en la teoría de la elasticidad, es decir, estamos tratando con medios continuos, es decir, es sus desplazamientos y muchas cantidades físicas se definen a través de funciones continuas. Entonces, en este caso, no va a ser la excepción y vamos a tratar esa forma en la que se mueve nuestro punto con una función continua de la siguiente manera. Entonces, en el eje X se va a mover una función una función U, en el eje Y se va a mover una función V y en el eje Z se va a mover una función W. Todas estas funciones van a tener evidentemente posiciones X, Y y Z, van a estar en función de las coordenadas en las que nosotros formulamos nuestro espacio en 3 dimensiones X, Y, Z. Entonces, nosotros podemos juntar todas estas funciones porque estas se mueven en cada uno de los ejes y estos ejes son ortogonales entre sí, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces nosotros podemos construir lo que se conoce como un campo vectorial en el que nosotros vamos a describir los desplazamientos del sólido o el desplazamiento del punto eh,
a través de este campo vectorial que vamos a denominar U en negrita. Entonces, este U en negrita va a estar compuesto por las tres funciones que nos definen la forma en que se comporta esa partícula en cada uno de los ejes. Entonces, como vemos, U es un campo vectorial, es decir, esto es un vector en el que cada una de sus componentes van a ver unas funciones. Y entonces este vector nos define la forma en que nuestro sólido o un punto del sólido se desplaza en el espacio. Recordemos que ese desplazamiento no solamente involucra el, el cambio de posición, o sea, la traslación o la rotación, sino que también involucra la deformación, es decir, el cambio de forma que puede tener nuestro punto A o nuestro sólido. Esto hay que tenerlo muy presente cuando hablamos de desplazamientos. Entonces, si el campo de desplazamientos es constante, es decir, acá hay un número 4, un número 5 y un número 3, esto quiere decir que en realidad nuestro sólido no está cambiando de forma, simplemente está cambiando de una posición a otra. Entonces, si el campo de desplazamientos es constante con respecto a X, a Y y a Z, entonces se nos describe un desplazamiento de cuerpo rígido, es decir, solamente cambio de posición o cambio de inclinación, pero nunca cambió de forma, es decir, no se ha deformado nuestro sólido. Y bien, hasta aquí va nuestra explicación de nuestra primera parte del capítulo 3. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.